Hola a todos, bienvenidos una vez más a una de las disertaciones que uno de ustedes nos ha pedido y solicitado que respondamos a la inquietud: ¿por qué hay falta de espiritualidad en la iglesia? ¿O cómo se lleva a un cristiano a tener falta de espiritualidad? Pues bien, hoy veremos 3 aspectos claves que el enemigo puede usar sutilmente para llevar a una persona a la mundanalidad y a la apatía espiritual. 3 asuntos claves o 3 puntos claves para determinar cuándo llegamos a tener falta de espiritualidad. Aspecto número 1, descuido en la oración. Descuidar la oración puede llevarnos a tener falta de espiritualidad. La oración es un asunto clave para yo mantener una vida espiritual saludable. Orar es el acto de hablar con Dios como con un amigo. El poder del cristiano está en la oración. El Señor quiere que nosotros mantengamos comunión con Él. ¿Y de qué forma mantenemos nuestra comunión con el Señor si no es hablando con Él? La oración es el proceso de mantener mi comunión con el Señor de manera elevada. Hablar con Dios como hablar con un amigo nos mantiene una relación saludable, estable, duradera, de tal manera que mi espiritualidad siempre se mantendrá elevada. Pero si preguntamos ¿por qué un creyente tiene falta de espiritualidad? Porque descuida la oración. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. A la letra dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos y orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La falta de espiritualidad se da porque nosotros descuidamos la oración. El descuido de nuestra comunión, de nuestra relación con el Señor a través de la oración, nos puede llevar a la falta de espiritualidad. ¿Por qué hay falta de espiritualidad en la iglesia? Porque sencillamente los hermanos no oran, porque no estamos orando, porque no estamos hablando con el Señor. Necesitamos cada día tener un diálogo con el Señor a través de la oración. La oración es el acto que nos mantiene en una comunión elevada con Dios. Hablar con Él, invocar su nombre, manifestar nuestro deseo de recibir su bendición, de recibir sus milagros. El Señor está dispuesto a abrirnos las puertas del cielo a través de la oración. Mira lo que el Señor nos dice a través del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos invita a velar y a orar. Velar significa estar vigilante, estar pendiente. La oración es fundamental para mantenernos despiertos, para mantenernos en una comunión saludable con el Señor. Por eso nos dice, orad. Y aunque el espíritu esté dispuesto y la carne sea débil, nosotros podemos someter los deseos de la carne a través de una comunión sana con el Señor a través de la oración. El Señor desea que nosotros oremos sin cesar, que nos mantengamos vigilantes a través de la oración, porque la carne es débil. Sí, el espíritu está dispuesto a mantener la comunión saludable con el Señor a través de la oración, pero la carne es débil, la carne siempre tiende para el mundo, la carne siempre busca la mundanalidad, pero el deseo de Dios es que nos mantengamos vigilantes, velad y orar, vigilantes en oración, porque la oración nos mantiene despiertos a través de las advertencias que el Señor nos hace para que no caigamos en la mundanalidad, para que no caigamos en la frialdad espiritual, para que no caigamos en la apatía de buscar al Señor en oración. Aspecto número 2, alejamiento de la palabra de Dios. Cuando los creyentes nos preguntan
¿Por qué hay falta de espiritualidad en la iglesia? Ya lo dijimos. Primero, por falta de oración, porque no tenemos comunión con Dios. Pero en este segundo aspecto, el alejamiento de la palabra también acarrea falta de espiritualidad. Leer la Biblia, estudiar la palabra con oración, con meditación, nos mantiene en una elevada posición espiritual. Escudriñar las Escrituras nos mantiene despiertos contra las acechanzas del enemigo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La falta de espiritualidad no solamente se da porque no oramos, también se da porque nos distanciamos de la palabra, porque no leemos la Biblia. La Biblia es una lámpara. El salmista lo dice. Salmo 119, 105. El salmista nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es una lámpara que ilumina nuestra senda, que ilumina nuestro camino. Nuestros pasos al andar en la palabra de Dios son firmes y seguros. Nos mantiene en una relación cercana al Señor porque descubrimos su santa, divina y poderosa voluntad hacia nosotros. La palabra de Dios te edifica, la palabra de Dios te restaura, la palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te salva, te lleva al conocimiento de quién es nuestro Dios. La palabra de Dios nos lleva al conocimiento de la plenitud de lo que es Cristo en nuestra vida, del conocimiento del plan de salvación, de lo que Jesús ha hecho por nosotros y de lo que espera de nosotros. Por eso por allá en Juan 5:39 el Señor dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Leer la Biblia nos mantiene con el testimonio de Jesús en alto, porque Jesús lo hizo todo. Él abrió el camino de la salvación. Nosotros, a través de su palabra, podemos encontrar la salvación a través de Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. La palabra de Dios también dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos da el postulado de lo que para él significó la palabra de la Biblia y de lo que para él significó las Sagradas Escrituras. Hasta el momento, el apóstol Pablo solo tenía acceso a la Torá, al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Esos 39 libros se le consideraban palabra de Dios, la Escritura, las Sagradas Escrituras. Y mira cómo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el pasado, pero Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice a nosotros en el presente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 a la letra dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos mantiene en una elevada espiritualidad. ¿Por qué hay falta de espiritualidad? Porque no leemos la Biblia. El apóstol Pablo aquí nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. La palabra de Dios es útil para esto y para lo otro. Lee el texto de nuevo, lo ponemos en pantalla de nuevo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la utilidad de la palabra. Cuando leemos la Biblia nos ayuda a discernir lo que somos, lo que estamos haciendo. Pero también el apóstol Pablo al final del versículo 17, él dice que el que lee la Biblia es una persona preparada para toda buena obra. Leamos la última línea. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara para hacer cosas buenas, para toda buena obra. La Biblia
es la voz de Dios. Dios nos habla a través de las Escrituras. Para que levantemos nuestra espiritualidad en alto, debemos tener como fuente segura la palabra de Dios. Así dice Jehová. La palabra de Dios está disponible para nosotros. Por ello, si tienes falta de espiritualidad, lee la palabra, lee la Biblia, internaliza el mensaje del Señor y camina seguro a través de la palabra de Dios. Aspecto número 3. Para responder a la pregunta ¿por qué hay falta de espiritualidad en la iglesia? Este aspecto número 3 es importante. ¿Por qué hay falta de espiritualidad en la iglesia? Aspecto número 3. Por la falta del fruto espiritual. La falta del fruto del Espíritu en nuestra vida. En la iglesia hay falta de espiritualidad cuando nuestra vida espiritual se marchita, cuando nuestra comunión con el Señor y nuestro distanciamiento de la palabra acarrea como fruto una vida espiritual marchita, una vida espiritual triste. La falta de espiritualidad en la iglesia se da porque no hay fruto espiritual. Y la Biblia, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos regala los frutos del Espíritu. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Queridos amigos, si has llegado hasta aquí, es porque el video ha llegado a tu corazón. El Señor quiere que nosotros tengamos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son estos 9 y elegantes regalos del cielo. Ese fruto del Espíritu son 9 regalos que el Señor nos ha dado a través de su palabra y a través de la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. El fruto del Espíritu, el apóstol Pablo nos dice que debemos mantenerlos, tenerlos en nuestra vida, y la Biblia lo declara así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuáles de estos frutos cree que son necesarios para mantener nuestra espiritualidad alta? ¿Para evitar la falta de espiritualidad? Sin duda alguna, todos. Si los cuenta, por favor, colócame en el chat. ¿Cuántos frutos declara el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23? Para evitar la falta de espiritualidad en la iglesia, necesitamos tener el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu nos mantendrá en alto, caminando en la luz, caminando en la senda del Señor, evitando darle la espalda a las cosas del Señor, escuchando su llamado, haciendo su voluntad y permitiendo que Cristo viva en nosotros hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Otro de los textos que el Señor nos regala para este tercer punto está en Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para mantener una comunión con el Señor, necesitamos adherirnos a Él, aferrarnos a Él, tener comunión con Él. El Señor Jesús, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, nos dice que Él es la vid verdadera. Debemos como ramas estar adheridos a ese tronco que ganó la salvación por nosotros y que vive por los siglos de los siglos. Jesús es la vid verdadera. Si nos mantenemos separados de Él, de la vid, tendremos falta de espiritualidad. La falta de espiritualidad se da cuando nosotros nos alejamos del Señor, vivimos una vida independiente de Él, una vida marchita, triste, sin fruto, porque Él es la vid. Por eso entre Pablo y Jesús hay una relación extraordinaria. Esa relación extraordinaria
en estos dos textos de Gálatas 3, 22 y 23 y de Juan capítulo 15, versículo 5, la vid verdadera me produce el alimento, la savia que nutre para darme fruto, ese fruto espiritual que se espera del creyente. Para que evitemos la falta de espiritualidad, necesitamos estar unidos a Cristo. Si has llegado hasta aquí, por favor déjame en tu comentario qué necesita tu vida para mantener una espiritualidad que agrade los ojos del Señor. Colócamelo ahí en el chat. Te bendigo en el nombre de Jesús a través de este tema para decirte que yo he mantenido mi vida espiritual en alto a través de estos 3 asuntos vitales. Primero, la oración. Segundo, la lectura de la palabra. Y tercero, manteniéndome adherido a Cristo, el tronco de la vid, para llevar frutos apacibles en el nombre del Señor. Bien, si has llegado hasta aquí, espero haber satisfecho con la respuesta a la pregunta ¿por qué hay falta de espiritualidad en la iglesia? ¿O por qué el creyente llega a tener falta de espiritualidad? Nos veremos en un próximo video con más temas que tú sugieras en el chat. Por favor, escríbeme allí qué tema te gustaría que tratásemos en nuestro canal. Te invito para que hagamos una oración y nos despidamos con una bendición especial. Oramos. Querido Dios, amado Padre, te damos gracias porque tú, a través de tu palabra, nos sustentas para mantener una espiritualidad elevada. Cuando oramos y nos comunicamos contigo, sostenemos una comunión duradera y permanente con la fuente de la salvación, que es Cristo Jesús. Y al tener comunión con el Señor, llevaremos frutos en nuestra vida que son agradables a los ojos de nuestro Salvador. Por favor, bendícenos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga siempre. Chao, chao.